En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Paz y bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y adorado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos de las llamas eternas del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las benditas ánimas del purgatorio, socorred especialmente a aquellas más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bendito San José, salva a las familias y aumenta nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Queridos fieles, quiero darles la bienvenida a esta segunda parte de la conferencia que tenemos del tratado número 2 con respecto al tema de la Iglesia. En esta segunda parte vamos a analizar y a responder algunos de los argumentos y o cuestionamientos que nos hacen las sectas protestantes que esgrimen contra nuestra fe. De esta manera vamos a dar resolución a algunos de los cuestionamientos o incluso algunas de las dudas que surgen en este mare magnum de ideologías y de pensamientos. También este segundo tratado, esta segunda parte, junto con el segundo tratado, tiene como finalidad también dar respuesta a muchas de las objeciones y aclarar algunas de las dudas que se hacen contra la postura teológica del sedevacantismo. Lo primero que debemos de saber y que debemos de reconocer es que en el mundo existen muchas posturas, muchas ideologías, que lastimosamente por el modernismo, ¿qué es el modernismo? De un aspecto breve, general, el modernismo es la nueva doctrina oficial del Vaticano. Lastimosamente es una postura apóstata, herética y nada católica. Desafortunadamente por el modernismo, a partir del conciliábulo herético satánico Vaticano II, que surge entre 1962 y se concluye en 1965, vino un abandono masivo. Incluso el señor fundador Flaviano Matuli Valente de Apóstoles de la Palabra, en su libro Alerta, la Iglesia se desmorona, reconoce públicamente y abiertamente el grave problema que vino a ser el Conciliábulo Vaticano II, que en vez de dar respuesta y resolución a muchas de las cuestiones, lo que vino a hacer fue empeorar la situación de la Iglesia. Y esto con pruebas inherentes, como es el caso del gran abandono masivo de la fe católica a nivel mundial, donde los sacerdotes, entre comillas, esto lo pongo entre comillas, donde los pseudo sacerdotes ordenados con el nuevo ritual de Pablo VI, promulgado en 1969 y aprobado en 1970, completamente nefasto. Estos pseudo sacerdotes lo que único que hacen en cada una de las parroquias, sin excepción alguna, así aunque sean franciscanos, carmelitas, llámese como sea, no tienen una verdadera fe católica y mucho menos la impresión del carácter sacerdotal del ministerio al que corresponde, se supone que debería de corresponder la ordenación que ellos recibieron. Cada uno de los sacerdotes en sus parroquias, en sus provincias, en las diócesis, en las arquidiócesis, demuestran una falta de preparación espiritual. No hablo de una preparación cognitiva, esto es del conocimiento, sino que estoy hablando de una falta de preparación espiritual, ya que ellos se basan a una espiritualidad de la teología de la liberación, que también es otra herejía. Dejando esto a un lado,
ya aclarando este punto, podemos analizar y comprender que existe un abandono masivo de la fe católica, que nadie lo puede negar, nadie puede decir, no, es que en mi parroquia sí se vive la fe católica. Ajá, ¿en qué parroquia estás? No, pues yo estoy en la parroquia del Carmen, en la comunidad de Chautempan, y aquí en mi parroquia, claro que sí, el párroco tiene una vida muy espiritual y muy católica. Así dime, ¿tienen ministros extraordinarios de la Eucaristía? Sí, sí tenemos. Desde ese momento entonces ya no están viviendo la fe católica. ¿Están en comunión con Francisco, reconociéndolo como papa? Sí, estamos en comunión con él, porque él es el verdadero y legítimo papa. Entonces, no viven una fe católica. ¿Por qué? Número uno, hay un principio teológico, incluso el principio teológico de la no contradicción dice que aquel que está en comunión con un hereje, ese también es un hereje. Existe el principio dentro de teología, dentro de la filosofía, de la no contradicción. No puede haber, dice la doctrina católica, un papa hereje. O es hereje. Y a este señor, Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, pseudo papa, antipapa, usurpador de la cátedra de San Pedro, se le pueden comprobar 185 herejías. Se puede hacer hasta un décinger de las herejías promulgadas por Jorge Mario Bergoglio. Así que aquí viene la cuestión. El cardenal Robert Sara ha demostrado abiertamente y ha refutado las herejías de este señor. El arzobispo Snyder ha reconocido públicamente, ello estoy mencionando a modernistas, que Jorge Mario Bergoglio no es papa. Aunque la fraternidad San Pío X busca la comunión plena con la secta vaticana, ellos también reconocen públicamente que Jorge Mario Bergoglio es hereje. Lastimosamente viene aquí el principio de la no contradicción. Si es hereje, no puede ser papa, porque si es papa, no puede ser hereje. Ahora, nos dice la doctrina de la Iglesia Católica que un hereje no es miembro de la Iglesia Católica. Ellos, los modernistas, acomodan a su manera, a su gusto, como lo hemos estado viendo en esta persecución contra mi persona y el hermano, contra esta comunidad en el estado de Tlaxcala, las, entre comillas, comunidades católicas que hay aquí en el estado de Tlaxcala, y digo entre comillas porque no son católicas, acomodan información y una mala información. Realmente ya me da hasta risa. Me provoca incluso un poquito de cringe la desinformación que tienen sus propios líderes, que ni siquiera saben en qué momento nace el movimiento teológico del sedevacantismo y el movimiento de la resistencia tradicionalista. Pero bueno, dejando a un lado esto, vamos a introducirnos ahora concretamente a los argumentos que esgrimen las sectas protestantes. Si tú estás en una comunidad, en una iglesia, en una parroquia, donde el sacerdote está en comunión con el Vaticano, reconoce a Jorge Mario Bergoglio y a sus antecesores hasta Juan XXIII como legítimos papas, celebra la misa en español de cara al pueblo, tiene ministros de la Eucaristía, aléjate de esa parroquia que no es católica. Y ahorita te voy a demostrar por qué. El católico jamás en la historia de la iglesia llamaría a los herejes hermanitos separados. Jamás. Son herejes, son apóstatas. Incluso puedo utilizar hasta las palabras de su santidad del Papa San Pío X. Son perros del infierno. Directamente no podemos tener comunión con los herejes. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día con el modernismo? Tratan de suavizar el catolicismo para aceptar todo tipo de ideologías perniciosas, condenando de esta manera las almas de las personas. Si en tu comunidad tú les llamas a los protestantes hermanitos separados, tu sacerdote ora como si fuera pastor evangélico, tu sacerdote celebra la misa como si fuera un pastor luterano, entonces déjame decirte que esos signos visibles te están dando a entender que estás en una comunidad protestante, disfrazada de catolicismo, porque tendrán las imágenes, harán procesiones, incluso mencionarán el nombre de la Santísima Virgen, rezarán el Via Crucis, rezarán el Rosario, pero eso no los hace católicos. Católico es la doctrina, te hace católico la doctrina, te hace católico estar fielmente unido a la iglesia que Cristo fundó, que hoy en día está sede vacante y lejos de Roma.
Eso lo vamos a ver en el tratado número 3, que es sobre la primacía de San Pedro. Este tratado lo vamos a dividir en 3 etapas o en 3 partes. La primera parte, el fundamento teológico y también el fundamento doctrinal bíblico sobre la primacía de San Pedro. Número 2, sobre la doctrina, en la parte número 2, la doctrina del romano pontífice. Porque nadie, y yo les apuesto, nadie, ni siquiera los sacerdotes, conocen completamente o perfectamente la doctrina del romano pontífice. Y número 3, la sedevacancia. ¿Podemos estar unidos a una cabeza que es hereje? Entonces, ya desde ese momento tenemos que comprender la postura correcta y verdadera que debemos de tener. El principal argumento que utilizan las sectas protestantes para desprestigiar la fe católica es este: Cristo nuestro Señor nunca fundó una iglesia. Este es uno de los argumentos que utilizan las denominaciones como evangélicas, bautistas, pentecostales, neopentecostales, pentecostales unificadas. Y no solamente ellos, sino también los autodenominados no denominacionales. Ahora, en un momento más voy a aclarar quiénes son y qué es este pretexto de no denominacional. Veamos en qué consiste este argumento. Número 1. Ellos dicen que Jesús, abiertamente dicen, Jesús nunca en la Biblia fundó una religión o fundó una iglesia. Entonces, al católico ignorante, como él no conoce de Biblia, como lastimosamente por el abandono masivo de la fe católica, por el modernismo, el católico de la calle, el católico ignorante, nunca ha abierto una Biblia o ido a un curso bíblico que tenga una formación católica tradicional, repito, tradicional con la doctrina verdadera, el católico de la calle cuando escucha esto empieza a creérselo. Yo me he encontrado gente que dice ser católica, es fanática, van al convento, van a la parroquia Santana, van a la parroquia del Carmen, van a la Basílica de Ocotlán, van a estos lugares que están siendo profanados por la herejía modernista, y me he encontrado ese tipo de personas y dicen, es que Jesús nunca fundó una iglesia. Claro, porque a sus pastores no les interesa la salud espiritual de sus feligreses. Y ese es el principal problema. Pero cuando llega un sedevacantista, ya sea a Baja California, ya sea a Coahuila, ya sea a Brasil, ya sea a Argentina, los modernistas, ahora sí, hay una alerta. Es que está este grupo que empieza y que nos está quitando la chamba, porque lo que ellos están defendiendo no es la salud espiritual de sus fieles. Lo que ellos hacen es proteger la salud de su bolsillo, porque de ellos se sostienen, de ellos se mantienen. Porque ¿de dónde sacan tanto dinero los padrecitos? Bueno, eso lo vamos a dejar a un lado. Entonces yo me he encontrado este tipo de personas que dicen ser católicas, que se autoidentifican como católicas, que son modernistas, y esgrimen, pero es que Jesús nunca fundó una iglesia, Jesús nunca dijo en la Biblia, y aseguran, ¿por qué? Porque escucharon de un protestante que Jesús no fundó la iglesia, y ellos relacionan, protestante lee la Biblia, el protestante conoce la Biblia, entonces si el protestante me dice que Jesús no fundó una iglesia, entonces yo relaciono inconscientemente que en la Biblia no está que Jesús fundó una iglesia. Bueno, aquí les viene la respuesta. Jesucristo nuestro Señor sí fundó una iglesia y sí fundó una religión, que es la religión católica. Pero ahorita vamos a llegar a esa respuesta. Número 1, la primera objeción que vamos a responder es: ¿Jesús fundó o no fundó una iglesia? Veamos lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. La primera parte de este versículo dice lo siguiente: Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. A ver, manejémosla despacio. Es que el protestante lee la Biblia, sí, el protestante leerá una Biblia que no es católica, mal traducida.
Pero es que él sí lee la Biblia. Claro, porque se la leen en su secta, pero mal interpretada. Yo aseguro, ya sea por experiencia propia o porque he tenido diálogos con las sectas protestantes, cuando se les lee este texto bíblico hay dos vertientes, o una de dos. O justifican su postura sacando totalmente de contexto este texto bíblico, que es lo más común que hacen los herejes protestantes, o número dos, o desconocían este texto bíblico. O cuando desconocen este texto bíblico te dicen, es que tú estás interpretando mal el texto. No, momento, yo te estoy leyendo textualmente lo que dice la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Mateo 16-18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. ¿Quién la está edificando? Cristo. Entonces vienen con este pretexto. No, pero es que ahí Jesús no está diciendo que está fundando una iglesia, no, la está edificando en Pedro, porque ya había una iglesia. No, momento, no existía una iglesia cristiana. No existía la iglesia cristiana. La iglesia cristiana vino a formarse después de que Jesús, con el colegio apostólico, le da la autoridad a San Pedro para ser cabeza de la iglesia. Ahora, vamos a tomar a un lado San Pedro, porque ¿qué es lo que hacen los protestantes? No, es que Jesús nunca le dijo a Pedro que sería el papa. Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente tratado de religión, que es el Primado de San Pedro. De hecho, la primera parte vamos a hablar precisamente sobre el fundamento que es la piedra angular y la piedra base. San Pedro, ¿qué es? Eso lo veremos mucho después, bueno, en el siguiente tratado. Entonces vienen los protestantes justificando, ay, es que tú estás interpretando mal el texto bíblico. No, momento, aquí dice Cristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú estás diciendo que Cristo no fundó una iglesia, entonces tú eres el mentiroso, porque a la luz de la palabra de Dios, Cristo está fundando una iglesia. ¿En quién? En San Pedro, sobre el colegio apostólico. Otros vienen el segundo argumento. Como dicen ellos, es que Cristo no fundó ninguna iglesia y uno ya les demuestra con la Sagrada Escritura que Cristo sí fundó una iglesia, viene el siguiente argumento. Es que Cristo no dijo que la iglesia iba a ser católica, no le puso nombre. Ah, claro, vamos a tomar y a manipular el texto bíblico a nuestra conveniencia, como la información que están dando los modernistas aquí en Tlaxcala sobre el sedevacantismo, que ni siquiera dan las fechas en concreto. Lo mismo, es que son protestantes. Así, aunque digan que tienen preparación, esto, lo otro, son protestantes. Bueno, enfocándonos al tema, dice el protestante, es que Cristo cuando habla de la iglesia espiritual. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque la iglesia no es el edificio, no es el templo. La iglesia son los que conforman el pueblo de Dios. Ah, entonces tú piensas que yo soy tonto, que yo cuando escucho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificar mi iglesia, tú piensas que yo me imagino que Cristo toma al pobre de San Pedro y le pone encima el inmueble, el inmueble que es la iglesia. Entonces desde hace más de 2000 años que se acabó la iglesia y ha de estar en ruinas. Y pobre de San Pedro, porque tuvo que cargar por muchos años un inmueble que pesaba toneladas y quién sabe cómo lo habrá cargado, a lo mejor por la fuerza del Espíritu Santo. Es que los católicos no entendemos eso. Cuando el católico lee la Sagrada Escritura y el sacerdote, bajo la luz del magisterio de la iglesia, porque el católico no debe de basar la interpretación de las Escrituras bajo una interpretación personal como lo hacen los herejes protestantes y muchos sacerdotes modernistas. Nosotros cuando leemos la Sagrada Escritura lo leemos bajo los siguientes criterios. El primer criterio es sobre la tradición apostólica. El segundo criterio es sobre el magisterio de la iglesia, las definiciones que la Santa Madre Iglesia ha dado a través de los años y a través de los siglos. Entonces no podemos interpretar de manera personal y cerrada la Sagrada Escritura
pensando que lo que yo estoy interpretando es lo correcto, o lo que escuché de Perenganito, o lo que escuché de Juanito, o lo que escuché de Pedrito, o de mi compadre, o del que era católico y se pasó con una secta protestante. La Sagrada Escritura, la Iglesia nos la interpreta bajo el magisterio. ¿Y qué es lo que entiende la Iglesia cuando dice tú es Petro, se superan Petra, edificabo Ecclesia mea? Que eso es latín. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué entiende la iglesia sobre este sentido? Que Cristo funda el nuevo pueblo de Dios, como lo vimos en la primera parte de este tratado. La palabra iglesia significa congregar desde fuera, llamar desde fuera. Sin embargo, a través del análisis teórico, histórico y bíblico, podemos definir que la palabra iglesia tiene un sentido de pueblo. O sea, se identifica como el pueblo de Dios. Ahora, para formar parte de este pueblo, ¿qué tengo que hacer? Eso lo vamos a ver en el cuarto tratado. ¿Cómo yo formo parte del pueblo que Cristo fundó? Porque ese es el tema, la iglesia que Cristo fundó. Ahora, entonces dicen los protestantes, pero claro, es que no se llama católica. La iglesia que Cristo fundó es la cristiana. Ajá, ¿y cuál es la iglesia cristiana? La que Cristo fundó. Todos van a decir la mía. La mía es la verdadera. Muy bien, dame las pruebas. Y viene la respuesta a la segunda objeción. La primera objeción, Cristo no fundó ninguna iglesia. Ah, bueno, ya respondimos. Sí, Cristo sí fundó una iglesia. Mateo 16, 18. Segunda objeción, es que la iglesia que Cristo fundó no es la católica, es la cristiana. Ok, viene la respuesta a la segunda objeción. Muy bien, ¿cuál es la iglesia cristiana? ¿Cuál es la iglesia verdadera, la que Cristo fundó? Porque solamente fundó una. No dijo, tú eres Pedro, tú eres Tomás, tú eres Santiago, tú eres Juan. Aquí está la Biblia. Tome la Biblia, Antiguo Nuevo Testamento. Incluso hasta lo que voy a decir más adelante ya está escrito. Lo que ustedes van a hacer, no se preocupen. A partir de ahorita ya está escrito todo. Tome la Biblia, cada quien funde. Funde sus iglesias. ¿Ven lo absurdo que suena? Lo absurdo y torpe que suena esto. Sinceramente, no sé en qué capacidad de intelecto, de IQ tienen los protestantes, pero así no fueron las cosas. Cuando Cristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, número uno, está haciendo un acto de fundación. Yo soy el fundador, pero yo no voy a estar aquí por mucho tiempo. Yo me voy a regresar al Padre. Así que voy a dejar encargado a alguien. ¿Pero de qué se va a encargar ese alguien? Ah, entonces tengo que fundar lo que Él va a guiar. Tengo que dejar a quién va a guiar y lo que va a guiar. Entonces, esto que va a guiar, lo va a guiar esta persona que se llama Pedro. Y esto que va a guiar Pedro se llama iglesia. ¿Y a qué lo va a guiar? A donde yo me voy, porque yo voy a preparar una morada para cada uno de mis seguidores, a fin de prepararles el camino de la salvación. En pocas palabras y en palabras muy resumidas, para que la salvación llegase a todo el mundo, Cristo tuvo que fundar la iglesia verdadera, una sola iglesia. De hecho, esto es una de las notas que nosotros cuando vamos a la misa, en la misa dominical o la misa de fiestas, cuando se reza el credo, ¿qué dice el sacerdote? Credo in unum Deum Patrem, omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, en in unum Dominum Jesu Christum Filium Dei. Bueno, y llega la parte que dice, unam sanctam catholica et apostolica ecclesia. Confiteor unum bautismo y remisión en peccatorum, et respecto resurrección en morturum, et vitam venturis seculi. Amén. ¿Qué dice allí el sacerdote? Que creo en una santa católica y apostólica iglesia. La iglesia tiene 4 notas. Es una, porque no hay más. Cristo solamente fundó una sola iglesia. Y eso sí lo enseña toda la Sagrada Escritura. Todo el Nuevo Testamento enseña claramente que Cristo fundó una sola iglesia. Número 2, santa. Santo es quien la funda. Santos son los que emanan de ella. Ya dice el apóstol San Pablo, sin santidad nadie verá a Dios. Santa, santo es el evangelio. Santos son los sacramentos. Santidad es lo que buscamos, una santa. Católica, la palabra católico significa universal. Se compone de 2 voces griegas, katho, odos.
o traducido al español, la que lo abarca todo, la que lo abraza todo, o sea, universal, católica y apostólica. Y este es el fundamento de nuestra fe, que viene desde los apóstoles. Por eso decimos, creo que es una santa, católica y apostólica. Una santa, católica y apostólica. 4 notas. Y aquí viene lo que nosotros le debemos decir al protestante cuando dice, es que Cristo no le puso católica. Claro que Cristo no dijo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia que se llamará Cristo la Roca, o la luz del mundo, o testigos de Jehová, o mormones, o católica. No, Jesucristo no dijo cómo se iba a llamar. La iglesia no se llama católica. Es algo que no entienden los protestantes. ¿Por qué? Porque cuando ellos fundan sus propias iglesias, ellos le ponen el nombre que se les da la gana a su iglesia. Repito, cuando el protestante, el hombre, funda su iglesia, su secta, justificándose, manipulando y adulterando las sagradas escrituras, él le pone el nombre que él quiera. Por ejemplo, aquí en México, en Guadalajara, se funda la iglesia Luz del Mundo. En Estados Unidos, en 1876, se funda la iglesia de los Santos del Último Día. ¿Quién es el fundador? José Smith. En Estados Unidos, en 1846, se funda la secta de la Organización de los Estudiantes de la Biblia. Más adelante, en 1894, con el presidente Rutherford, se llamarían Testigos de Jehová. En Estados Unidos se funda la Iglesia Milenaria en 1817 a 1845, que se funda primero la Iglesia Milenaria o milenista de William Miller y luego se transforma en los Adventistas del Séptimo Día por Elena G. de White. En Estados Unidos, en Brooklyn, Pensilvania, se funda la secta de los neopentecostales. En una de las colonias de Irlanda se funda la Iglesia Pentecostal Unificada por 3 pastores, 2 bautistas y uno evangélico. Y así podemos ir rastreando cada una de las sectas protestantes. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un registro que se va rastreando. Uno tiene que rastrear de dónde vienes. ¿Quién es el fundador de tu secta? Claro, Cristo no dijo, tú te llamarás católica. Ni siquiera Cristo dijo, tú te llamarás iglesia cristiana. Si vamos a eso, entonces tampoco se llamó cristiana. Ah, pero es que Cristo es el fundador. Claro, pero no dijo que se llamará cristiana. ¿Quién le puso por nombre católica a la iglesia y cristiana a la iglesia? Ah, en Hechos de los Apóstoles, por ahí en Antioquía, unos seguidores empezaron a llamar cristianos. Ajá, ellos se empezaron a llamar cristianos, no ustedes. Ustedes no son los discípulos de Antioquía, porque los discípulos de Antioquía asistían a la misa. Y la misa celebrada ad orientem, no de frente al pueblo ni en lengua vernácula. Se celebraba, para los que no lo saben, el ritual más antiguo, que es el ritual alejandrino, lo más antiguo que se conoce de las liturgias, se celebraba de cara al altar, ad orientem y en griego. Pero si eran hebreos, claro, el Nuevo Testamento también se escribió en griego. Entonces aquí hay una confusión o una ignorancia. Muy bien. Viene la pregunta, entonces, si Cristo no llamó católica a la iglesia, si Cristo no llamó evangélica o bautista, ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, lo que ya les venía diciendo y platicando, hay que analizar los anaqueles de las historias de las diferentes comunidades y congregaciones autoidentificadas cristianas y hay que ver quién es su fundador. Hay que ver quiénes y en dónde y en qué año fueron fundados. Y eso es importante, eso es fundamental para descubrir la iglesia verdadera. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Preguntémosle al protestante. Muy bien, ¿qué le pasó a la iglesia que Cristo fundó?
Aquí hay dos opciones, no hay más. ¿Por qué? Porque el protestante es astuto. No son tontos, son ignorantes, eso sí, son necios, son ignorantes, son aferrados, pero no son tontos. ¿Por qué? Porque ellos buscan siempre tener la razón. Y aunque uno les enseñe, les muestre las verdades, el que es ignorante y necio nunca verá la verdad. Dice Jesús en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro, porque nos hemos esclavizado. El ignorante es esclavo de sus emociones. Todo le parece mal si no está acorde a su criterio y a su pensamiento. Qué bueno, qué bueno. Sin embargo, el inteligente, el sabio, aprende a escuchar. Y si hay algo que tiene que cambiar, lo tiene que hacer. Como los santos, como San Francisco de Asís, San Benito de Nurcia, San Martín de Tours, todos los santos, incluso las santas, como Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Clara de Asís, Santa Bernadette, todas las santas tuvieron algo que cambiar porque había un error. Entonces hay que ser como los santos, cambiar los errores y no seguir en el error. Hay gente que me dice, bueno, es que yo como laico, pues tengo que seguir porque Francisco es el Papa, aunque no estoy de acuerdo. No, momento, cambia. Deja de seguir al error, porque el que sigue al error, ese se condena. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cuestionar. Simplemente cuestionar. Llevarles a identificar su propio error. Número 1. Ya consensuamos que sí, efectivamente, Cristo sí fundó una sola iglesia. Ya consensuamos eso, claro que sí. Número 2, segunda pregunta. ¿Qué le pasó a la iglesia que Cristo fundó? Es una pregunta muy interesante, muy importante. Podemos preguntarle, a ver, dime, tú protestante, pastor, obispo, superintendente, no sé, con quien tú estés dialogando, ya sea pastor o ya sea oveja. Dime tú, ¿qué le pasó a la iglesia que Cristo fundó? Y aquí hay dos vertientes, solamente dos. Repito, porque son astutos, porque ellos les enseñaron a engañar, ellos les enseñaron a confundir. Entonces, viene la cuestión muy importante. ¿Qué le pasó a la iglesia que Cristo fundó? Ellos van a decir, la primera parte, que es la gran mayoría de evangélicos, que es la gran mayoría de, por ejemplo, mormones, incluso hasta los testigos de Jehová, algunos han llegado a decir esto, se acabó. La iglesia que Cristo fundó se acabó. Esto normalmente lo dicen la Luz del Mundo, esto normalmente lo dicen los adventistas del séptimo día, esto normalmente lo dicen los mormones. La iglesia que Cristo fundó se acabó. ¿Cómo que se acabó? Sí, se acabó. ¿Por qué? Por los malos miembros, porque después llegaron los emperadores y los emperadores empezaron a corromper a los cristianos del primer siglo. Entonces, como se corrompió y se entremezcló paganismo con cristianismo, se fundó la Iglesia Católica en el año 313 por Constantino, es lo que dicen ellos. Así. A veces citan la historia, pero una historia muy mal citada, manipulada. No han tomado un libro serio de historia. No sé, podemos aquí citar la Enciclopedia Larousse o podemos hablar también sobre grandes historiadores y filósofos no católicos, incluso hasta ateos, que reconocen que la fundación de la Iglesia Católica es Cristo, no Constantino. Pero como ellos se dejan guiar por la ignorancia de su pastor, aquí se cumple lo que dice Jesús en San Lucas capítulo 16, versículo 27. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Aquí me están diciendo, ven, hay que reconocer cuando uno tiene el error y hay que corregirlo. Me están aquí comunicando que es San Lucas capítulo 6 versículo 39 y efectivamente dice, les dijo también una parábola, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? No, caerán ambos en el hoyo. Aquí pues sucede, precisamente aquí se cumple lo que Jesucristo dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerán en algún hoyo.
Entonces lo primero que dicen los protestantes es, se acabó. ¿Y por qué lo dicen? Ah, bueno, por ejemplo, los mormones dicen que se acabó la iglesia primitiva porque pues se pervirtió, vino la gran apostasía. Entonces José Smith estaba debajo de un roble, otros dicen debajo de un pino, otros dicen que estaba en un bosque para no especificar bajo qué árbol estaba. O sea, hay discrepancias en sus historias. Incluso en el libro del Mormón hay discrepancias, hay varias ediciones. Yo, gracias a Dios, he podido conseguir la gran mayoría de las ediciones en inglés y hay mucha discrepancia de lo que decían al principio a lo que hoy en día dicen. Pero bueno, los mormones dicen es que Joseph Smith estaba sentado un día y se le apareció Jesús con Elías y Moisés y le dijeron, tú ahora vas a fundar la iglesia verdadera, la iglesia de los santos del último día. Entonces Dios lo ordenó sacerdote en el bosque. Le dio el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec, los dos sacerdocios. Y entonces José Smith fundó la iglesia de los santos del último día, porque supuestamente Dios le envió también el ángel Moroni y le llevó a un lugar a cavar en un hoyo y descubrió las tablas que estaban escritas de oro, las planchas de oro, que estaban escritas en egipcio antiguo. Ok, para que exista un egipcio antiguo, tiene que haber un egipcio moderno. Y los que saben de historia, los que saben un poquito, que han ido a la primaria, que han ido a la preparatoria, saben que pues no existe un egipcio moderno. La civilización egipcia desapareció desde hace muchos siglos, años atrás, para que haya un egipcio antiguo. Le creo si hay no sé, un griego antiguo, pero también hay que ver qué consenso hay del griego. Puede ser koiné, puede ser clásico, o de latín, puede ser científico, político, de la pronunciación restituta, clásica, o italiana. ¿Ven? Es que para hablar hay que saber. Hay que por lo menos conocer lo más básico, lo más superficial para que uno no se deje engañar. Pero bueno, entonces viene el protestante y dice, se acabó. Joseph Smith fundó la iglesia de los santos del último día. Ah, no la fundó. Vino a restituir la antigua iglesia, porque ellos ahora ya cambiaron también la versión. Ya no fundó, ahora la restituyó. Tuvo que restituir el evangelio antiguo. Porque Jesús, después de que había muerto y sepultado, vino a las Américas también a evangelizar. Y en las Américas, según su versión toda mafufa, toda marihuana, su versión de ellos, de su doctrina, dicen que Jesús vino a evangelizar a los neftalí, no sé qué tantos había, otros pueblos, dejando a un lado que existían ya aquí pueblos originarios, pueblos oriundos. Y no se mencionan ninguno de esos pueblos en el libro del Mormón. Me parece que en la última versión ya empezaron a mencionar algunos pueblos como los Cherokee, los Pieles Roja. Sin embargo, en la versión original no se menciona de esos pueblos porque José Smith se inventó todo. ¿Cómo es que él se lo había inventado? Bueno, sencillo. Estas planchas que habían descubierto las mete en un sombrero. En un sombrero de copa, de los que se ocupaban en aquella entonces de la colonia. Con una piedrita mágica la metía en el sombrero y solamente así las traducía. Y tenía un escribano que lo tradujo todo al inglés, del egipcio antiguo al inglés moderno. Bueno, eso dicen los mormones. Luego, aquí en México, en Guadalajara, el hermano Aarón estaba un día meditando en su casa, dándose cuenta de los errores de la Iglesia Católica, de los errores de las sectas que se estaban introduciendo en México. Y dijo, no, esta no es la iglesia verdadera. Tienen muchos errores. La iglesia de Cristo desapareció. Entonces Dios se le apareció y le dijo, hermano Aarón, ahora tú vas a fundar la verdadera iglesia, vas a restaurar el evangelio verdadero. Y así fundó la iglesia de la luz del mundo.
Lo mismo pasó con Carlos T. Russell, lo mismo pasó con William Miller, lo mismo pasó con Elena G. de White. Todos dicen que se les apareció un ángel o que se les apareció Dios y que Él mismo les dio el orden de fundar y restaurar el antiguo evangelio y la nueva iglesia. Sin embargo, no toman en cuenta algo que sí está en las Escrituras. Hacen de Cristo un mentiroso. Evangelio de San Mateo 16-18, leímos la primera parte y dice, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Y las puertas del infierno, esta es la segunda parte que ignoran los protestantes, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y aquí viene, ahorita vamos a responder los argumentos de los modernistas sobre la sedevacancia y la iglesia. Pero regresando al punto con los protestantes, viene esta parte. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí Cristo no le está diciendo a la iglesia, si se portan bien, voy a estar con ustedes. La iglesia va a durar si se portan bien. Ah, pero si se portan mal. No, les voy a dar una patada en las pompis y voy a fundar otra iglesia. Voy a elegir a otro para que funde otra iglesia. No. Si creen en Jesucristo, si se dicen, se autonombran, por eso es que yo no les digo cristianos, porque no son cristianos, ya que a la luz del Evangelio no son cristianos porque no le creen a Cristo. No son hermanitos separados, esa es una herejía venida en el Conciliábulo Herético Vaticano II. No son nuestros hermanos separados, son herejes. ¿Y cómo sabemos que son herejes? Porque hacen de Cristo un mentiroso. Y Cristo no es ningún mentiroso, porque Cristo le dijo a la iglesia, y si tú como modernista que estás escuchando este audio o estás viendo este video sobre los tratados de religión y crees que Jesucristo nuestro Señor cumple sus promesas, no les llamarías jamás hermanos separados, ni mucho menos cristianos. Es que creen en Cristo, sí, y el diablo también cree en Dios. Y el diablo también cree en Cristo, y no por eso porque sea el diablo que cree en Cristo no va a ser cristiano. Es un diablo muy cristiano, más cristiano y más creyente que nosotros. Santiago 2:19, para que lo vayan a leer allá en sus casas. ¿Tú crees en Dios, haces bien? El diablo también cree y tiembla. Aguas. No porque cree en Cristo sea cristiano. Hacen de Cristo un mentiroso. Cristo le está diciendo a la iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir la palabra prevalecer? O sea, destruir, acabar, concluir. La palabra prevalecer quiere decir destruir, acabar o concluir. Entonces, si nosotros interpretamos o traducimos este texto bíblico, conforme lo dice la iglesia en el Décinger, en el Magisterio, encontramos claramente la doctrina puesta por Dios, que es que ni el demonio mismo la podría destruir. Ni los malos sacerdotes, ni los malos religiosos, ni las malas religiosas, ni los malos miembros, nadie la podría destruir. Vamos a ver por qué. Número 1, porque Cristo le está prometiendo que ni las puertas del infierno, o sea que ni Satanás mismo, introduciéndose hasta la médula espinal de la iglesia, la podría destruir. Pero no le está diciendo, es que es intocable. Nadie la tocará. Eso lo vamos a ver adelante. En Mateo capítulo 28, que es el último capítulo del Evangelio de San Mateo, el versículo 20, que también es el último versículo, o sea, último capítulo, último versículo. En Mateo capítulo 28, versículo 20 del Evangelio de San Mateo, leemos la promesa que Cristo le hace a la iglesia del por qué no podría ser destruida ni por el demonio. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Repito, Cristo en el versículo 16 habla con los 11 apóstoles. Los mismos apóstoles donde Cristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, ¿por qué son 11 y no 12? Porque ya murió Jesús.
Fue traicionado por Judas Iscariote. Judas Iscariote se ahorca, muere. Entonces, 12 menos 1 son 11. A los 11 apóstoles les hace la promesa, o sea, a su iglesia le hace la promesa que ni el poder del infierno prevalecería con ella. ¿Por qué? Porque Él estaría siempre con ella hasta la consumación del mundo. Esto no quiere decir que no puedan perseguir a la iglesia. Esto no quiere decir que la quisiesen acabar. Al contrario, la historia de la iglesia, incluso si leemos un poquito de los evangelios, podemos darnos cuenta que la iglesia fue perseguida incluso cuando Jesús aún estaba con vida. Después de resucitado, continuó la persecución. Saulo de Tarso es uno de los grandes ejemplos que perseguía a la iglesia. O sea que es absurdo pensar que la iglesia es intocable. Todo va a estar bien. No, momento. Si hay persecución, es porque esa es la iglesia de Cristo. Pero la persecución, ¿cómo se tiene que dar? ¿Como la persecución que nos dieron a los cristianos? Sí. Tienen que levantar falso testimonio, como lo que están haciendo hoy en día con nosotros, falso testimonio, inventando cosas, chismes. Eso nos da seguridad de que esa es la iglesia verdadera. El sedevacantismo, la iglesia católica, es la iglesia verdadera, pero tiene que reconocer que la sede de San Pedro está usurpada por un hombre nefasto, por un hereje, y que las parroquias, igual que los conventos y los santuarios, no son católicos. ¿Por qué? Porque están siendo usurpados por hombres que ni siquiera tienen el sacerdocio, ya que fueron ordenados después de 1970 por un ritual que no es el católico. Y están en comunión con un hereje y celebran la misa protestante. En el tratado número 8 vamos a ver sobre la misa, un poquito de la historia de la misa. Continuando con esto, ya para concluir, entonces le diremos al protestante: muy bien, ya consensuamos. ¿Qué quiere decir consensuar? Que quedamos en un consenso. Ya consensuamos que Cristo sí fundó una sola iglesia en persona, dejando a un lado la persona de San Pedro. Número 2, que la iglesia que Cristo fundó no se acabaría, sino que continuaría hasta el fin del mundo. No se podría acabar. Y aquí viene la objeción del protestante. Ya vimos la primera objeción, que dicen: se acabó. La iglesia de Cristo se acabó. La segunda objeción, que es la que también vamos a responder, con respecto a qué le pasó a la iglesia, dicen otros protestantes: como ya vieron que no nos pueden ganar en este debate, se sacan un as bajo la manga. Claro, la iglesia primitiva no se acabó, porque Jesús le prometió que continuaría, solamente que esa iglesia estuvo de manera espiritual, escondida, secreta, hasta que en 1570, con el monje Agustino, que fue católico, fundó el protestantismo para liberarnos a los verdaderos cristianos de la iniquidad del catolicismo. Porque la iglesia estuvo secreta, guardada, resguardada, no decía nada, decía shh. No hay que meternos. Somos cristianos, leemos la Biblia, vamos al culto, levantamos, gritamos, nos revolcamos, parecemos chinicuil en comal. Y esa fue la iglesia, según ellos. Así lo dicen los protestantes, no lo digo yo, así lo dicen los protestantes. Entonces, según ellos, durante más de 1500 años, la iglesia de Cristo estuvo en las sombras por culpa de la malvada iglesia católica, por culpa de la inicua iglesia católica que usurpó el lugar de la iglesia cristiana. Entonces, viene algo que los protestantes no se esperan que hagamos los católicos. La tercera pregunta: ¿cómo se comprueba que la iglesia a la que uno pertenece es la iglesia verdadera? Respuesta: se comprueba con los hechos históricos. La Biblia narra solamente hasta el año 80. San Juan en la isla de Patmos escribe el Evangelio, escribe las cartas y escribe el Apocalipsis. De hecho, hoy en día hay otra información sobre la arqueología bíblica que resulta que San Juan escribió otras cartas.
otros documentos que no están en la Biblia. Los protestantes creen en la sola escritura. Ese va a ser el tratado número 4. La sola escritura. El peligro de la sola escritura. Entonces los protestantes dicen en concreto que la Biblia es su única regla. Pero si eso fuera así, que la Biblia es la única revelación que tenemos de Dios y no la tradición, entonces es una revelación mocha, incompleta, aún para los católicos. Porque nos faltarían muchos libros que se perdieron durante la persecución y libros que se perdieron en la diáspora. En el Antiguo Testamento se perdieron muchos libros por la diáspora, por las diásporas más bien dicho. Y el Nuevo Testamento se perdieron muchas cartas de los apóstoles, de San Pablo, de San Pedro, de Tomás, de Juan. Entonces sería una revelación incompleta, una revelación mocha. Sin embargo, la iglesia dice, no, es Biblia y tradición, Biblia y magisterio, Biblia, tradición y magisterio. No puede ser sola Biblia, es un error porque la Biblia no cayó del cielo, la Biblia la hizo la iglesia católica. Ahora viene esta cuestión. ¿Cómo comprobamos nosotros ser la iglesia verdadera? Sencillo, si es apostólica. Por eso decimos, es que es apostólica, una de las notas, es porque viene desde los apóstoles. ¿Eso qué significa? Que encontramos dentro de los anaqueles históricos las pruebas concretas de la antigüedad de la iglesia. La única iglesia que puede demostrar que viene desde Cristo hasta hoy nuestros días es la iglesia católica. Uno puede ir a Jerusalén, uno puede ir a Tierra Santa, a las catacumbas. Algo que se les olvida a los protestantes es que la iglesia que Cristo fundó fue perseguida por los judíos y por los romanos. Y que durante esta persecución millones, es cierto, no fueron millones, fueron nada más miles de cristianos fueron perseguidos y fueron empalados o entregados a los circos romanos. Y que estos cristianos, ¿dónde se congregaban? En las catacumbas. Así como el protestante se reúne en garage o en salones, así el cristiano primitivo se reunía, pero no en garage ni en salones, se reunían en casas, por primera vez, llamados cenáculos, y después pasaron a las catacumbas. ¿Por qué? Porque ya no les permitían la celebración de la misa. Ah, y por cierto, el culto que celebraban era la misa. La misa más antigua que se tiene tradición y que se tiene documentación es la misa alejandrina. ¿Por qué? Porque San Marcos y San Pedro, que es lo que dice la tradición, se encontraron en Alejandría. Y allí en Alejandría, por eso se llama la misa alejandrina, codificaron esta misa. Una fracción del pan, que por cierto no se llama misa, se llama fracción del pan. La palabra misa vino ya por el siglo IV, en el 325, que por primera vez se le llama misa a la misa, lo que hoy en día identificamos como misa, pero en aquel entonces tenía la misa varios nombres. Ninguno era de liturgia. Eso vino ya con el protestantismo. De hecho, la misa tenía el nombre de fracción del pan, santo sacrificio, el sacrificio del altar. Pero nada de liturgia, porque la palabra liturgia es denigrar la alta cualidad de lo que es la misa. Bueno, entonces los primeros cristianos, las primeras comunidades que eran perseguidas por los judíos y por los romanos, después de estar en los cenáculos en las casas, pasaron a estar en las catacumbas. Y estando en las catacumbas, por ejemplo, encontramos la catacumba de Rodas, una catacumba que data del año 80. Ahí se encuentran vestigios de cómo se celebraba antiguamente la misa y cómo hoy en día deberíamos de continuar celebrando la misa ad orientem, no de cara al pueblo. Eso lo hace inválido e ilícita esa celebración. Después de que pasan a las catacumbas, en el año 313, el emperador Constantino no fundó nada. Eso que dicen los protestantes es que Constantino fundó la Iglesia Católica. Es un error. Agarren un libro, una enciclopedia, la enciclopedia Larousse, el tomo 3, en la página 395, sobre el cristianismo. Constantino en el año 313 da libertad de culto.
¿Por qué? Porque durante 4 siglos, más bien durante 3 siglos, fueron perseguidos los cristianos a partir del siglo II, del siglo III, hasta parte del siglo IV, eran perseguidos los cristianos. Los llevaban a ser matados, asesinados por leones o por gladiadores. ¿Por qué? Por profesar la fe cristiana. Porque el cristianismo no quería aceptar la idolatría romana. Porque Roma, antes de ser católica, fue pagana. Primero fue pagana, después se convirtió en católica y hoy en día volvió a ser pagana. De hecho, parece que se cumple una de las profecías del Apocalipsis, donde la bestia era y no es y volverá a ser. La bestia es Roma, era pagana, ya no es pagana porque se convirtió al catolicismo y volverá a ser pagana. O sea, ha vuelto a ser pagana. La introducción de la Pachamama, la introducción de ídolos, incluso de heresiarcas en el Vaticano, representa la clara apostasía del Vaticano. Que Roma en algún momento sí fue católica porque éramos católicos romanos unidos al Papa, pero lastimosamente la cabeza que era visible hoy en día está sede vacante y es posible que la sede quede vacante. Eso lo vamos a ver en el Tratado 3. Muy bien, entonces esa iglesia que Cristo fundó debe de tener por lo menos 2000 años de existencia. Y la única que cuenta con los 2000 años de existencia es la Iglesia Católica. No hay más. En esta iglesia quiero vivir, en esta iglesia quiero morir. Pero ojo, cuando digo iglesia católica, no me refiero a la iglesia modernista. No, esa no es la iglesia católica. Esa es una usurpadora que se viste y se disfraza de católico superficialmente, pero que dentro de su doctrina es completamente herética y que el actuar y el manejar de sus líderes es completamente anticatólico. Cuando yo me refiero a la Iglesia Católica, me refiero a los verdaderos católicos, que somos los sedevacantistas, los tradicionalistas, los que no estamos por gracia y gloria de Dios en comunión con la secta vaticanista, la secta vaticana del Vaticano II. ¿Quién es su fundador? Juan XXIII, mejor conocido como Angelo Giuseppe Roncalli. Él es el fundador de la nueva religión. Nuestro fundador es Cristo. Porque seguimos haciendo lo que los cristianos hicieron. Volvemos a las catacumbas. Volvemos a estar de nuevo ocultos. Pareciese que la iglesia pagana que adora la Pachamama, que está introduciendo en sus nuevos rituales litúrgicos, está introduciendo signos evidentes de paganismo. Parece que es la única religión. Pues no, sepan que hay un sacerdote, a lo mejor no soy el único, hay más sacerdotes, pero en mi persona hay un sacerdote valiente que va a seguir predicando y pronunciando la verdad sin temor a morir. ¿Por qué? Porque es lo que debemos de hacer los verdaderos cristianos.